Acuerdos comerciales. AFDEA. Es un sistema de preferencias comerciales por los cuales Estados Unidos otorga acceso libre de arancel a una amplia gama de exportaciones de 4 países andinos, como una compensación económica por la lucha contra el tráfico de drogas. El principal objetivo es la estimulación y creación de alternativas de empleo para sustituir la producción y tráfico ilícito de drogas. Este acuerdo lo conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En 1991 nace el APTA como un plan de guerra contra las drogas. En 1992, Colombia y Bolivia empezaron a ser parte de este acuerdo. En 1993, el presidente Bill Clinton dio ese mismo privilegio a Ecuador y Perú. En el 2002, el presidente de los Estados Unidos señala los países y productos elegibles para disfrutar las preferencias arancelarias de la AFDEA. En el 2008, el presidente pidió al Congreso eliminar a Bolivia del acuerdo debido a la falta de cooperación en los esfuerzos antinarcóticos. En el 2012, se da por aprobado en la Cumbre de las Américas el TLC Colombia-Estados Unidos, entrando en vigencia el 15 de mayo del mismo año. Sistema General de Preferencias Arancelarias. Es un esquema arancelario independiente y transitorio fundado por la Unión Europea, en el que a los países industrializados se les concedía preferencias comerciales. El objetivo del sistema es proteger a los países beneficiarios en su lucha contra las producciones ilegales, ofreciéndoles posibilidades de exportación de los países en desarrollo, aumentando los ingresos de exportación de los países menos desarrollados. El sistema general ayuda al fortalecimiento de la economía y a la generación de nuevos empleos, brindando estabilidad a las inversiones y al comercio entre Colombia y los países de la Unión Europea. Los países son 28 los que conforman este acuerdo. En 1968 se da origen al sistema generalizado de preferencias en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En 1971 los beneficios se mantuvieron por 20 años, cuando la Unión Europea decidió implementar preferencias para algunos productos agrícolas. En 1990 se realiza la lucha contra la producción y tráfico de drogas, donde la Unión Europea otorgó un tratamiento especial donde el sistema a los países andinos. En 1992 arrancó con 4 países en los que le sumaron los países centroamericanos. En 1994 se declara Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. En 1995 Venezuela se incorpora a este acuerdo. En el 2006 se extiende la trascendencia de este acuerdo con el fin de proteger el medio ambiente y gobernabilidad, incluida la lucha contra la producción y tráfico de drogas. Comunidad Andina de Naciones. Es una organización subregional con personalidad jurídica, nace a partir de la unión voluntaria de 4 países con el deseo de conseguir un desarrollo más acelerado e independiente mediante la integración andina suramericana. El objetivo de esta CAN es estimular el proceso de los países miembros en condiciones de igualdad, impulsando la participación y crecimiento del proceso regional. Este acuerdo se interesa en mejorar y proteger en la profundización de una integración que favorezca de manera segura al desarrollo humano. La CAN lo conforma Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Comunidad Andina es creada en 1969 en el Acuerdo de Cartagena. En 1973 Venezuela se une al Pacto Andino. En 1976 Chile se retira por incompatibilidades económicas. En 1991 los presidentes de la comunidad aprueban la política de cielos abiertos e intensifican la integración subregional. En 1993 entra en funcionamiento la zona andina de libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1994 se aprueba el arancel externo común. En el 2005 se incorporan los países del Mercosur como miembros asociados. En el 2006 el presidente de Venezuela anuncia el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. En el 2012 Bolivia y Ecuador intentan ingresar al Mercosur. De ser esto cierto, tendrían que retirarse de la CAN. Mercado Común del Sur. Es un proceso de globalización e internacionalización de la economía con el cual va de la mano un avance científico y tecnológico. Su principal objetivo es el aumento del grado de eficiencia en competitividad en las economías involucradas, extendiendo así las actuales dimensiones de sus mercados, consolidando la integración política, económica, social que es de los países que lo integran a través de la circulación de bienes y servicios. Este acuerdo está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
En 1985, los presidentes de Argentina y Brasil suscriben la declaración del Foz de Issagua. En 1990 se firmó el Acta de Buenos Aires, acelerando el cronograma de integración y fijando fecha para conformar el mercado común. En 1991, los países Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay firman el Tratado de Asunción. En el 2000 se aprueban las decisiones referidas al relanzamiento del Mercosur. En el 2006 hay un protocolo de adhesión de Venezuela. En el 2007 se aprobó el ingreso de Bolivia al Mercosur. En el 2014 se realiza la 21ª reunión extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur en Caracas, Venezuela. Área de Libre Comercio de las Américas. Busca impulsar una reducción arancelaria a las exportaciones realizadas entre todas las naciones pertenecientes al continente americano, recuperando así el terreno perdido en determinadas áreas geográficas de América Latina. A la vez, busca acceder a mercados a nivel global, eliminando así los subsidios a las exportaciones agrícolas que perturban o afectan el comercio del mundo. Este acuerdo lo conforman 34 países. En 1885 fue la primera declaración del ALCA, siendo así un plan antiguo de los Estados Unidos. En 1994, el ALCA fue suscrito en la ciudad de Miami. En el 2001 se hizo conocido de manera pública para que todas las sociedades involucradas en la Cumbre de las Américas. En el 2005, el ALCA suscribió su primer acuerdo sobre la presidencia, donde se fijó de que sería compartida por Brasil y los Estados Unidos. En el 2006 se eligió una secretaría administrativa del ALCA. Organización de Países Exportadores de Petróleo es un organismo intergubernamental creado para coordinar las políticas de producción de petróleo de sus países miembros, con el fin de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos, conducir a los países productores de petróleo a obtener retorno de las inversiones y asegurar el suministro continuo y estable de crudo para los países consumidores. Las políticas de la organización han estado orientadas a defender los precios petroleros y a mantener el poder adquisitivo de los ingresos petroleros de los países miembros. En la actualidad, los mayores esfuerzos de la organización están dirigidos a alcanzar y mantener un mercado petrolero estable. Actualmente la OPEP cuenta con 12 miembros. La OPEP fue creada en la Conferencia de Bagdad en septiembre de 1960 por parte de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. En 1968 se adoptó una declaración de política petrolera en los países miembros que hizo hincapié en el derecho de todos los países a ejercer soberanía sobre los recursos naturales. En 1970, los países miembros tomaron el control de sus industrias petroleras nacionales y adquirieron voz importante en la fijación de precios del crudo. En 1976 se crea el Fondo PEP para el Desarrollo Internacional de los países miembros embarcados en los planes de desarrollo ambiciosos. En 1980 se introduce un límite máximo de producción del grupo dividido entre países miembros. En 1992, las cuestiones ambientales surgieron en la Agenda Internacional de la Energía. Después de la Cumbre de la Tierra de 1992, la OPEP buscaba justicia, equilibrio y realismo en el tratamiento del suministro del petróleo. En el 2000 se introdujo un innovador mecanismo de banda de precios del petróleo. En el 2008, el petróleo se utiliza cada vez más como un activo. Los precios se dispararon en el 2008 antes de la crisis financiera global. En 2014 aumentó la demanda mundial del petróleo gracias a la mejora de la economía mundial. Comunidad del Caribe. En 1972, los países de la Comunidad del Caribe y los jefes de la séptima conferencia de gobierno decidieron transformar la Asociación de Libre Comercio del Caribe, CARIFTA, en un mercado común. Los objetivos de la comunidad son mejorar los niveles de vida y de trabajo, expansión del comercio y las relaciones económicas con terceros estados, logro de un mayor grado de influencia económica y la eficiencia de los estados miembros para hacer frente a los terceros estados y la cooperación funcional mejorada. Cuenta con 15 miembros, todos ubicados en el Caribe. En 1958 se crea la Federación de las Indias Occidentales Británica, que llegó a su término en 1962. En 1963, el gobierno de Trinidad y Tobago propone la creación de la Comunidad del Caribe en la primera conferencia de jefes del gobierno. En 1965 se da lugar al Acuerdo de Dickinson Bay en Antigua para establecer la Asociación de Libre Comercio del Caribe, CARIFTA, que entró en vigor el 1 de mayo de 1968.
En 1972, los jefes de la séptima conferencia de gobierno decidieron transformar CARICOM en un mercado común y establecer la Comunidad del Caribe. CARICOM nace con el Tratado de Charaguamas, que entró en vigor el 1 de agosto de 1973. En adelante, otros países del Caribe se integraron a la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea es una comunidad política de derecho nacida para propiciar y acoger la integración de gobernanza en común de los estados y los pueblos en Europa. La Unión Europea promueve la integración continental por medio de las políticas comunes que abarcan distintos ámbitos de la actuación en su origen, esencialmente económicos y progresivamente extendidos a ámbitos individualmente políticos. Para alcanzar sus objetivos comunes, los estados de la Unión Europea le atribuyen a esta determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común y compartida, y se despliega a través de los cauces comunitarios. Está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Europea nace con el anhelo de paz. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Europea, o Mercado Común. En 1960 tiene lugar la Revolución Cultural de Jóvenes y el crecimiento económico. Los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria y de este modo se garantiza un abastecimiento suficiente. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, que da origen por ello al mercado único. En 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. En 2002 entra en circulación el euro. En 2008, la crisis económica sacude la economía mundial, haciendo que se estreche la cooperación económica entre los países miembros de la Unión Europea. En 2009 se firma el Tratado de Lisboa, que aporta a la Unión Europea instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes. En 2010, la nueva década arranca con una grave crisis económica, pero también con la esperanza de que las inversiones en nuevas tecnologías ecológicas produzcan crecimientos y bienestares duraderos. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA. Entró en vigencia el 1 de enero de 1994 entre Canadá, México y Estados Unidos, con el propósito de crear una zona de libre comercio en el 2010, que se rige de acuerdo a las reglas establecidas por la OMC, y teniendo en consideración el Tratado Bilateral de 1989 entre Canadá y Estados Unidos. Los objetivos del tratado son eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes, y establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. En 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. En el 91 se inician las negociaciones. En 1992, los líderes de Canadá, Estados Unidos y México firman el tratado. En 1993, su negociación incluye aspectos paralelos en materia laboral y del medio ambiente. En 1994, el acuerdo entra en vigor. En el 2010, el acuerdo entra en etapa de estancamiento. En el 2011 se realiza una reunión de la Comisión del Acuerdo para adelantar la agenda en los nuevos aspectos globales. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADE, es un organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALARC, en el año 1960, promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Sus funciones son la promoción y regulación del comercio recíproco de los países de la región,
la complementación económica entre sus países miembros, el desarrollo de acciones de cooperación que contribuye a la ampliación de los mercados nacionales. La LADI representa 20,4 millones de kilómetros cuadrados y casi 520 millones de habitantes. Está integrada por 13 países miembros a los que se le unen Panamá y Cuba. En 1960 se firmó el primer Tratado de Montevideo, TM60, que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC. En 1980, los gobiernos de los 11 países de la ALAC suscribieron el Tratado de Montevideo, TM80, instrumento que dotó al proceso de nuevos mecanismos dirigidos a conseguir con el esfuerzo integracionista. En 1999 se perfeccionó la primera edición del Tratado de Montevideo, TM80, con la incorporación de la República de Cuba y Panamá, y ahora el camino está abierto para Nicaragua. Hoy en día la LADI enfrenta importantes retos y hay visiones distintas sobre el futuro del proceso de integración regional y los modelos de desarrollo. La LADI debe desplegar sus mejores esfuerzos para buscar puntos de conciencia con pleno respeto de estos enfoques diferentes. El Mercado Común Centroamericano es una organización económica conformada por 5 países que agrupa varios estados de América Central, fundada en 1960 en virtud del Tratado General de Integración Económica, por el cual Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y posteriormente Costa Rica se comprometieron a eliminar los aranceles, estableciendo políticas comerciales y un arancel externo común. Todo ello con el fin de crear un espacio económico integrado en la región. Su objetivo principal es unificar las economías, impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes bajo las premisas de paz, libertad, democracia y desarrollo. En 1960 se crea el Mercado Común Centroamericano en virtud del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. En 1969 se presenta una crisis debido a la guerra entre Honduras y El Salvador. En 1972 fue firmada una serie de acuerdos donde quedó aprobado por los ministros de Economía el principio y lineamientos generales de una reestructuración del mercado común. En 1985 se firmó el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. En junio de 1990 fue adoptado el Plan de Acción Económica para Centroamérica, PAECA. Un año más tarde se firmó en Honduras el Protocolo de Tegucigalpa estableciendo un nuevo marco jurídico e institucional SICA. Ya para el año 2000 en adelante el Mercado Común Centroamericano presentó un aumento en el comercio. El APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico creado en 1989 que busca promover la cooperación económica, el crecimiento económico y la expansión del comercio entre sus países miembros. Su finalidad es aumentar el sentimiento de comunidad asia-pacífica y reducir las diferencias entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible. Dio lugar a 3 pilares que son liberación del comercio e inversiones, facilitación de comercio e inversión y cooperación técnica y económica, haciendo de ello una economía dinámica con un sentido de comunidad. Este foro está compuesto por 21 economías. En 1989 se crea la APEC. En 1992 se emitió la Declaración de Singapur con la que se creó el Área de Libre Comercio de la ANSEA. En 1993 se realiza la primera reunión de líderes de la APEC. Para 1994 se firma una declaración en la que se dibuja la creación de una región abierta sobre la base de liberación de comercio, las inversiones y la cooperación para desarrollo. En 1995 se firmó un tratado que crea una zona libre de armas nucleares. En 2001 se firmó el acuerdo que lleva el nombre de la ciudad china y que impulsa el APEC. En el 2011, la embajadora de Colombia en Japón es designada como embajadora en misión especial para asuntos APEC. En el año 2014, los ministros de las economías miembros de la APEC se reúnen en Xiamen, China, para hacer frente a los desafíos relacionados con los océanos. La Comunidad Económica Africana o la Unión Africana es la organización supranacional del continente africano creada en 1963, conformada por 49 estados dedicada a incrementar la integración económica, política y a reforzar la cooperación entre sus países miembros. Dentro de sus objetivos se propone coordinar y llevar a cabo la integración de la región política de cooperación económica, cultural, educativa, médica, científica, tecnológica y la coordinación de políticas de protección ambiental, entre otras. Esto se hace
con el fin de alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable en la zona. Sin embargo, los enormes problemas y la realidad africana son muy cuestionables. Por ello, en la actualidad se pretende resolver y atender de manera certera los problemas comunes en el ámbito social, político y económico del agobiado continente africano. Desde la reinstalación de la Unión Africana se realizan conferencias periódicas para debatir y crear debate sobre problemas como el hambre, las condiciones sanitarias y los derechos humanos. En 1963 se constituyó la Organización para la Unidad Africana. En 2001 se creó la Unión Africana en Addis Abeba. El 20 de noviembre de 2009, Eritrea retiró a sus embajadores ante la Unión Africana. En el 2008, Guinea fue suspendido luego del golpe de Estado. En el 2009, Madagascar fue suspendido luego de la crisis política. En el 2010, Nigeria fue suspendido luego del golpe de Estado. En agosto de 2014 se realizó la conferencia África, Agricultura, Alimentación y Planificación de la Seguridad Nutricional de líderes en la toma de decisiones basada en la evidencia y seguimiento de resultados y de impacto. También se desplegó una misión humanitaria para hacer frente a las situaciones de emergencias causadas por el brote de ébola en África Occidental, donde la epidemia ha cobrado vida de 1.350 personas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización de cooperación internacional fundada en 1960 y compuesta por 34 estados que se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar en su desarrollo y de los países no miembros. Su objetivo principal es coordinar sus políticas económicas y sociales mediante los principios de liberación, no discriminación, trato nacional y trato equivalente. Para ello, el diálogo del consenso, las evaluaciones y las revisiones entre pares conforman el núcleo del trabajo de la OCDE, la que constituye una de las fuentes más importantes y confiables a nivel internacional en los ámbitos de las estadísticas y de la información económica y social. En 1960 se crea la OCDE. En 1961 se crea el Departamento de Desarrollo, CAD. En 1971 se establece el Comité de Política Ambiental con el propósito de dar respuesta a las preocupaciones que surgieron en el seno de los países miembros por las presiones ambientales. En 1998, la OCDE decidió desarrollar una nueva estrategia ambiental para la primera década del siglo XXI. En 1998 se creó un Centro para la Cooperación de los Países no miembros. El 30 de mayo de 2013 se decidió abrir el proceso de negociaciones para el ingreso de Colombia y Letonia. El 8 de diciembre de 2004 se creó la Comunidad Suramericana de Naciones y el 17 de abril de 2007 se decidió cambiar el nombre por la Unión de Naciones Suramericanas. Esta es una organización internacional creada como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Todas sus acciones se dirigen a la construcción de una entidad regional apoyada en una historia compartida y bajo los principios de multilateralismo, vigencia del derecho en las relaciones internacionales y el absoluto respeto de los derechos humanos y los procesos democráticos. Sus países miembros son Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En el año 2004, mediante la Declaración de Cusco, se crea la Comunidad Suramericana de Naciones. En el 2007, en la primera cumbre energética suramericana, se cambió el nombre a UNASUR. En el 2008 se aprueba el Tratado Constitutivo de UNASUR. En el 2009 se estableció una zona de paz suramericana. En el 2010 se crea el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas y se entrega la presidencia pro tempore a Guyana. El 28 de julio de 2011 se suscribe la Declaración Compromiso de la UNASUR contra la desigualdad. CEPI, o la Organización de Conferencia Islámica OSI, es una organización internacional conformada por 57 países repartidos en 4 continentes, creada en 1969 durante la Conferencia de Rabat y formalizado 2 años después. Como una organización islámica internacional importante, la OSI mantiene una orientación de Estado-nación mientras persigue una mayor cooperación islámica, creando una brecha entre la visión normativa y la realidad política. Su objetivo es promover la cooperación económica, política y social en el mundo musulmán, preservar los santos lugares, apoyar al pueblo palestino en su lucha por recuperar su territorio histórico, luchar contra el colonialismo y fomentar la solidaridad y unidad entre los países o pueblos de su credo.
para consolidar así una posición de firmeza frente al resto de las naciones, así como fomentar el diálogo entre civilizaciones y religiones, entre otros. Desde el principio, la OSCE se centró en el sentimiento anti-israelí, el apoyo de la causa palestina y el desarrollo de la unidad entre los musulmanes. Aunque en teoría la OSCE no ha podido hacer ninguna contribución real. En este sentido, el principal problema que la OSCE enfrenta es un cisma entre los ideales declarados y la realidad. En 1969, durante la conferencia de Rabat, se crea la CEPI. En 1990, en la cumbre de El Cairo, la Conferencia Islámica adoptó una declaración de los derechos humanos islámicos. En el año 2005, el nuevo secretario general nombró un grupo de expertos para promover recomendaciones sobre cómo transformar y reconstruir la organización en el mundo globalizado. El 28 de junio de 2011 se oficializó el cambio de nombre a Organización para la Cooperación Islámica, que anteriormente se llamó Organización de la Conferencia Islámica. El 22 de mayo de 2012 se celebró la conferencia de la OSCE sobre refugiados en el mundo musulmán. La referida declaración refuerza la protección de los refugiados en los Estados miembros de la OSCE y es una adición importante al conjunto de instrumentos internacionales relacionados con los refugiados.